visuales, alteraciones anatómicas, funcionales, dispositivos, inmunodepresión, factores genéticos. Habíamos visto qué factores de riesgo eran importantes para que nosotros podamos identificar, por ejemplo, si un paciente puede tener una infección de tracto urinario. Ya les he explicado, una infección de tracto urinario no se les puede pasar de largo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias pueden presentarse de forma complicada, que requiere internación, o pueden ser infecciones de tracto urinario que no son complicadas, pero eso no significa que no puedan progresar a una infección de tracto urinario complicado. Esta es la clasificación más grande para que ustedes se acuerden siempre, porque los diagnósticos tienen que ser completos, no pueden poner infección de vía urinaria. Cuando vengan a ver, por ejemplo, los especialistas como nefro, uro o medicina interna o cualquier otro especialista, se les van a reír en la cara, ¿no? No pueden ponerles diagnósticos presuntivos o diagnósticos sintomáticos. Ya tienen que poner diagnósticos clínicos, infección del tracto urinario alto, complicado, etc. ¿Ya? Entonces esta es la clasificación más grande para que ustedes aprendan. Según la anatomía pueden ser altas y bajas, según la duración pueden ser agudas y crónicas, según la adquisición pueden ser comunitarias y nosocomiales, según la gravedad o complicaciones complicadas y no complicadas, y según el cuadro clínico sintomáticas o sintomáticas. Efectivamente, hay pacientes que van a estar asintomáticos, pese a que tengan examen general de orina patológico, pese a que tengan un urocultivo positivo, por ejemplo, el paciente va a estar asintomático. Hay que tratarlos, sí, pero solamente en casos especiales, porque a los pacientes que los vayas a tratar con bacteriuria sintomática, lo único que vas a hacer, vas a incrementar la tasa de resistencia. Díganle qué pasa a los que están. ¿Ya? Hola. Hola. Entonces todas estas eran las infecciones del tracto urinario bajo y estas son las del tracto urinario alto. No me olviden, la pielonefritis es la más importante y representativa. Obviamente los abscesos también pueden tener lugar, ¿ya? Consideraciones, aquí vean el término no complicado, va a ser cualquier paciente, en el caso por ejemplo del sexo femenino, que no sean embarazadas, que no tengan comorbilidades como inmunodeficiencias secundarias, diabéticas, etc. Y mucho menos que tengan cualquier anomalía estructural, ¿ya? Si a tu consulta viene un paciente que tiene clínica de infección urinaria y no tiene ningún factor de riesgo o comorbilidades, pues simplemente es una ITU no complicada, basta con el examen general de orina y ustedes ya le dan tratamiento empírico para la casa. Pero si es complicada y tiene factores de riesgo, necesariamente hay que internar al paciente, el tratamiento va a ser más prolongado y como tiene factores de riesgo que nosotros desconocemos, pues vamos a tener que pedir algunos estudios complementarios. ¿Por qué? Porque hay que identificar qué factores de riesgo entre las alteraciones anatómicas y funcionales podría presentar, ¿ya? También habíamos hablado de infecciones recurrentes, ¿listo? Entonces, la reinfección, la recidiva, no olviden la infección mayor a 2 semanas por un germen muy diferente, con un cultivo negativo con anterioridad, y la recidiva va a ser por el mismo microorganismo, pero en un tiempo inferior a 2 semanas. Bien, entonces en esos casos hay que aprender a identificar. Los pacientes generalmente tienen reinfecciones, tienen recidivas, es muy importante. Dentro de la etiología de la infección del tracto urinario, hemos indicado la E. coli es el uropatógeno más importante, el 95% de todos los casos, tanto para aquellas infecciones comunitarias o para las infecciones nosocomiales. Pero ¿cuál era la diferencia? Que las nosocomiales van a tener cierta resistencia a determinados antibióticos. Los gérmenes del hospital no es lo mismo que los gérmenes adquiridos en comunidad, sea una neumonía, una infección del tracto urinario y demás. Los gérmenes nosocomiales lastimosamente van a presentar cierta resistencia a determinadas familias de antibióticos y es ahí donde nosotros pues tenemos que mandar sí o sí el urocultivo y esperar el antibiograma, porque de lo contrario lo único que vamos a hacer es incrementar la resistencia a los gérmenes, ¿ya? Aquí les había comentado que hay gérmenes que lastimosamente, como la E. coli y la Klebsiella, que son productoras de beta-lactamasas, por lo tanto se condiciona resistencia a todos los beta-lactámicos y hay que asociarlos con inhibidores de las beta-lactamasas, ¿como cuál?
el ácido clavulánico para la amoxicilina, piperacilina con tazobactam. El tazobactam es inhibidor de beta-lactamasas. Después, ¿qué va a ser? Surbactam, etc. Hay varios inhibidores, hay que saber asociarlos. O si no, hay que utilizar carbapenémicos, pero que ya son de espectro amplio y se caracterizan porque son para células productores de cepablé, como el imipenem y el meropenem. ¿Bien? Entonces no se olviden, según la población que puede estar afectada, puede haber otro tipo de gérmenes. ¿Bien? Cuando hay Staphylococcus aureus, siempre hay que sospechar de alguna diseminación hematógena, ¿ya? Las bacteriemias siempre generalmente son por Staphylococcus aureus. Tenemos en la microflora en piel, tenemos Staphylococcus. Cuando hacemos procedimientos que no tienen la antisepsia necesaria, desde instalación de un catéter venoso central, instalación de un catéter de hemodiálisis, de un marcapaso, tienes el riesgo de colonizar y causar una infección hematógena. Ya causas una bacteriemia y esa bacteriemia, como se va a distribuir en todos los tejidos, en algún tejido puede colonizar, invadir y causar un proceso inflamatorio e infeccioso. ¿Listo? Entonces, bien importante. En esos casos, ¿qué se hace? Se quita la fuente primaria de infección, que en este caso sería el dispositivo. Entonces, vean, la E. coli, tanto para mujeres y para varones, son los mismos. ¿Qué pasa, su compañera? ¿Ya? En algunos casos pueden sospechar de anaerobios, ¿ya? Pero no olviden que los anaerobios siempre van a producir, ¿qué cosa? Abscesos. ¿Listo? Abscesos. Cuando les pregunten, el paciente tiene absceso, ¿qué gérmenes puede ser? Ustedes van a decir anaerobios y buscarán cuáles son los gérmenes anaerobios. Y luego les dirán, ¿y qué estudio le vas a pedir? Siempre se solicita un estudio complementario de imagen, en este caso una tomografía con contraste, porque la pared del absceso va a pintarse cuando le administran constante al paciente, independientemente de donde sea. Puede ser un absceso renal, un absceso pulmonar, un absceso cerebral. Entonces, cuando vean que el paciente tiene una tomografía contrastada, no olviden que es por la presencia de un TU o por la presencia de un absceso si estamos en un contexto infeccioso. ¿Ya? Los hongos también son importantes, les he indicado el Candida albicans. Nosotros calculamos el Candida score, por ejemplo, cuando el paciente tiene candidemia, porque la Candida es un hongo oportunista, entonces no todos los pacientes van a tener candidiasis. Sin embargo, hay pacientes como los inmunodeprimidos y los pacientes diabéticos que tienen una respuesta inmunitaria deficiente por la hiperglucemia, que pueden tener Candida glabrata. Y les explica, ¿no? Aquí utilizamos las equinocandinas como la nidula fungina, el voriconazol, etc. Y esos, por ejemplo, cuestan muy caro. La nidula fungina, por ejemplo, cuesta 1.200 cada frasco y el tratamiento es prolongado. No es 3 días, no es 5 días, no es 7 días, son semanas de tratamiento. Y vean, gastar cada día 1.200, bien complicado, ¿ya? Entonces, cuando tengan pacientes diabéticos, nunca descarten un proceso infeccioso por micosis. Los virus hemos indicado muy raro, ¿no? Solamente en posttransplantados de médula ósea por adenovirus o poliomielitis beta. En la etiología, no olvidemos, hay gérmenes productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, las más representativas, E. coli y Klebsiella. Les van a preguntar, la cepa es BLE, ¿qué tratamiento le van a dar? Esperarán el antibiograma o pueden proponer carbapenémicos de amplio espectro, imipenem, meropenem, porque esas están dirigidas para las cepas BLE. No sean de los médicos que ante cualquier proceso infeccioso les meten imipenem y meropenem. No es correcto, no pueden quemar así los antibióticos, doctores. Se inicia con beta-lactámicos según el contexto clínico, según los factores de riesgo. No pueden pedirle antibióticos hacia el paciente. Si hacen eso en los hospitales y los otros colegas saben manejar antibióticos, pues van a hacer la burla ante los otros colegas. Ustedes saben que los médicos tienen el ego bien alto, ¿no? Todos. Y entre médicos nos criticamos. Entre médicos nos juzgamos. Ah, no, ese no sabe manejar. No sabe antibióticos, hace mal manejos, no sabe manejar líquidos, sobrecarga a los pacientes, no monitoriza bien a sus pacientes, etc. Y aunque no crean, así es el hospital. Entonces, tienen que hacer un manejo apropiado, tienen que saber justificar el tratamiento que están estableciendo, así como también poder refutar, porque de eso se trata el paciente. Cuando es un manejo multidisciplinario, tienen que saber mantener o refutar el manejo que están haciendo. Obviamente se van a apoyar en algunos colegas. Por ejemplo, la infección de tracto urinario, ¿quiénes lo van a tratar? Desde los médicos generales hasta medicina interna y ya las especialidades que corresponden, nefrología y urología. Nada más. Estos pacientes, por ejemplo, si los diagnosticaran en servicios como cardio, como neum, también lo van a manejar. Y si, por ejemplo, ya es un poco más
complicado, ahí llaman a las especialidades, el nefro, el uro, etc. ¿Ya? Hemos indicado que para su fisiopatología hay diferentes factores que tienen que interactuar: el hospedador, el microorganismo, el entorno. ¿Ya? Las vías de infección van a ser ascendente, hematógena, linfática. La ascendente es la más frecuente. ¿Por qué? Porque la E. coli, por ejemplo, que es el germen más aislado, tiene factores de virulencia que van a favorecer mediante sus fimbrias o sus pelos tipo 1 para poderse fijar al uroterio y de manera ascendente poder causar una infección urinaria hasta llegar al parénquima renal. Eso hemos indicado, ¿no? Las fimbrias por parte del hospedador, no olviden la respuesta deficiente de los neutrófilos, por ejemplo, cuando hay deficiencia de interleucina 8 mediante la XR1, es muy importante. Esta interleucina es la interleucina quimiotáctica. Como no produce quimiotaxis, no hay respuesta inmunitaria. Cualquier dispositivo o la presencia de litos son superficies inertes para colonización de microorganismos. Y hay estados, por ejemplo, como el embarazo. Decimos que el embarazo es un estado fisiológico, ¿no? ¿Qué estado fisiológico te causa náuseas, te causa vómitos, te causa anemia? Bien contradictorio, ¿no? Entonces, no es por decir que es patológico, pero pues no todo embarazo es llevadero para algunas de las pacientes, ¿bien? Pero el embarazo, por los cambios hormonales, constituye, por ejemplo, el riesgo de reflujo vesicouretral, y ese por una retención urinaria, éstasis del flujo y demás va a causar infecciones urinarias. Y en esa población sí es muy importante tratar a las pacientes. No se les puede escapar embarazadas con bacteriuria sintomática. Por más que no tenga clínica, tienen que darle tratamiento, porque si no le dan tratamiento, esos gérmenes pueden desencadenar un proceso infeccioso, liberación de prostaglandinas, y las prostaglandinas ¿qué hacen? Contracción uterina. Si es menor a las 21 semanas, amenaza de aborto. Si es menor a las 36 semanas, amenaza de parto prematuro. ¿Listo? Entonces, por un descuido, ustedes pueden incrementar la morbilidad perinatal, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿cómo medimos, por ejemplo, que un hospital tiene una adecuada atención o tiene un buen servicio de salud? Con la mortalidad materna. ¿Listo? Entonces tienen que tener bastante disquisición en ese tipo de pacientes. En la parte de la clínica hemos dicho: no ve disuria, nicturia, poliacuria, urgencia miccional del tenesmo para una infección del tracto urinario bajo. Y si el paciente tiene todas estas molestias y le asociamos fiebre, por ejemplo, nunca descarten que ya estemos frente a una infección del tracto urinario alto, ¿ya? Aunque no crean, es fácil, no podemos decir es fácil, sino no es complicado diagnosticar una infección de vía urinaria baja. El paciente te dice: tengo dolor al orinar, orino de poco en poco, orino bastante en la noche, etc. Tengo ganas de orinar pero no puedo, y toda su semiología, y uno dice que usted tiene infección urinaria. Le da tratamiento, resuelves el caso ya. Pero si el paciente refiere todas esas molestias y además tiene fiebre, siempre sospechen en una infección del tracto urinario alto. Y no olviden, si es alto y hay compromiso del parénquima renal. No olviden, si el parénquima renal se compromete, hasta puede progresar a sepsis, choque séptico y lesión renal aguda. ¿Listo? A nadie le gustaría, ¿no?, que se complique con sepsis, por ejemplo, por no haber tratado o haber diagnosticado una infección urinaria. El signo de Giordano, la puniopercusión es positiva y el dolor es una de las clínicas más importantes para las infecciones urinarias altas. ¿Bien? ¿Qué más? No olviden la recolección de la muestra. Hemos hablado del examen general de orina. Aquí hablamos de que la esterasa leucocitaria, los nitritos y los leucocitos nos podrían orientar a una infección de tracto urinario. ¿De qué depende? De una toma de muestra que sea adecuada. ¿Por qué? Porque si no está recolectada de forma adecuada, puede salir contaminada. Incluso pueden pensar que es una infección polimicrobiana por varios gérmenes, cuando simplemente la muestra está contaminada. En esos casos habría que enviar una nueva muestra, ya sea con una micción espontánea del chorro medio, con la colocación de una sonda vesical o con punción suprapúbica bajo guía ecográfica. Son formas adecuadas de tomar las muestras urinarias, ¿ya? Y se manda. Hemos indicado que la esterasa leucocitaria solo se va a considerar positivo si tenemos leucocitos mayor 5 con campo, y es muy sugerente de infección del tracto urinario. No quiere decir que si te sale positivo tiene infección urinaria, no. Los nitritos hemos indicado: nitritos positivos, sugerente de infección urinaria. Nitritos negativos, no descarta que el paciente tenga infección. ¿Por qué? Porque hay gérmenes como el enterococos, el estafilococo y el streptococcus CTP que no tienen la capacidad de convertir los nitratos a
nitritos y nosotros interpretamos, no, el ego no es patológico, entonces no hay infección del tracto urinario. En esos casos, ¿qué hacemos? Correlacionamos con la clínica. La clínica es mandatoria, ¿listo? Los médicos hacemos diagnósticos clínicos, no diagnosticamos laboratorios, ¿ya? Un error que a veces se comete de forma muy frecuente es que cuando, por ejemplo, a ustedes les mandan a realizar historias clínicas, a revisar pacientes, antes de revisar al paciente, lo primero que revisan es el expediente. Van, quieren saber qué diagnóstico tienen, qué laboratorios tienen y todo eso lo quieren asociar al paciente. Ya quieren saber qué tiene y van ahí bien objetivos a buscar si coincide o no coincide con los diagnósticos. Situación que no es así, porque ustedes no pueden diagnosticar laboratorios y no pueden revisar los expedientes antes que el paciente. Sean bien juiciosos, tienen que ir, preguntar, revisar, sacar sus diagnósticos presuntivos y ya revisando el expediente fortalecer todo lo que ustedes han encontrado. Acostúmbrense a eso, ¿listo? No pueden tener todo comidito, ¿ya? ¿Qué más? Hemos indicado que la piuria va a ser leucocitos mayor a 10 por campo, pero puede haber lo que es la piuria estéril, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, no tiene clínica de infección urinaria, no hay nitritos, no hay esterasa, pero tiene piuria. Y uno dice los piocitos, ¿por qué hay piocitos? Porque hay un proceso inflamatorio muy infeccioso. Situación que no es así, sino nos puede sugerir, por ejemplo, nefrolitiasis, la presencia de tuberculosis o la presencia de un TU también, ¿no? Y otras causas de piuria estéril, las nefropatías por analgésicos. Aquí los AINES juegan un papel muy importante. La tuberculosis genitourinaria. La tuberculosis, la única forma en que la podemos diagnosticar va a ser mediante la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, o el GeneXpert como le llamamos. También se puede diagnosticar con cultivo BK, pero el cultivo demora, doctores, demora. Te dicen vas a volver a la semana para la primera lectura, a las 2 semanas para la segunda lectura, al mes para la tercera y a las 2 meses y así. Y si no hay desarrollo en la primera semana, porque es un germen que va a crecer de forma muy lenta, uno va a pensar no hay tuberculosis, pero ¿qué tal si realmente es tuberculosis? A veces es complicado, entonces hay que pedir PCR. ¿Los hospitales realizan PCRs? No. ¿Hacen GeneXpert? Sí, pero no de todas las muestras. Hacen del líquido pleural y del líquido cefalorraquídeo. Si tú le quieres mandar líquido, por ejemplo, abdominal por una paracentesis y descartar una tuberculosis peritoneal, no te aceptan, es bien complicado. A veces hay que inventarse y decir que la muestra es pleural para saber, ¿no? Pero ¿qué tal si sale positivo y te metes en problemas? Porque ya has diagnosticado tuberculosis extrapulmonar, pero como tu muestra dice líquido pleural, pero era líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿cómo vas a justificar que tiene TB meningia cuando tu muestra justifica una TB pleural, por ejemplo? Entonces, en esos casos a veces hay que recurrir a estudios particulares. La prostatitis crónica, cistitis intersticial, la uretritis, reumatismos también te pueden dar piuria estéril. El urocultivo, no lo olvidemos, es totalmente mandatorio. Si el cultivo te dice que hay gérmenes y es mayor a 100.000 o 10 a las 5 unidades formadoras de colonias de Mendel, ya no hay donde perderse. Ese paciente sí o sí tiene infección urinaria, ¿no? Entonces no lo olvidemos. Hay casos en que la muestra puede tener varios gérmenes, pero uno puede predominar, ¿no? A pesar que sea contaminado, el germen que está causando la infección va a proliferar y eso nos va a ayudar al diagnóstico. Vean, por ejemplo, estos discos son los discos de antibióticos y ese es el caldo de cultivo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una sensibilidad a la pseudomonas. Vean, este antibiótico o este disco de antibiótico no le hace nada a la pseudomonas. En cambio, estos discos, vean, tiene un halo donde está inhibiendo el crecimiento de la pseudomonas, aquí es más pequeñita, ¿no? Entonces, con esto interpretan el antibiograma. Los de bacteriología dicen este antibiótico tiene una sensibilidad intermedia, este es sensible y este es totalmente resistente. Entonces, con eso te indican, ya te dicen qué antibiótico puedes dar para el paciente. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué tal si el crecimiento te sale menor a 10 a la 5 o menor a 100.000, pero el paciente tiene clínica de infección urinaria? La clínica es mandatoria, tienes que hacer tratamiento. Bien, en algunos casos, cuando son complicados, es necesario solicitar pruebas de imagen, porque para que sea complicado hay algún factor de riesgo que esté complicando la situación. Alteraciones anatómicas, funcionales, siempre pidan el estudio principal, que es la ecografía. La ecografía les va a dar todo, doctores, les va a dar el diámetro renal, si hay alteración del parénquima renal, cómo está la corteza, cómo está la médula, cómo están las vías
del flujo urinario, el sistema pielocalicial. En caso del sexo masculino también informa cómo se encuentra la glándula prostática, etcétera. Entonces, la ecografía es un método no invasivo, es más económico y se puede pedir a todos los pacientes y se puede repetir cuantas veces sea necesario. En cambio, la tomografía es más costoso. ¿Saben cuánto cuesta una tomo? ¿Alguna vez se han hecho? ¿O alguna vez han averiguado? ¿Cuánto creen que cuesta más barato? 1.000. Por lo menos 1.000 bolivianos cuesta el más barato, ¿ya? Entonces, vean. Entonces, no pueden pedir estudios así nomás a los pacientes, ¿ya? Piensen en el bolsillo de los pacientes. ¿Qué más? La cistoretelografía miccional es para aquellos que tienen reflujo vesicuretral, ¿no? Y hemos indicado que para un diagnóstico apropiado hay que primero recolectar bien la muestra, interpretar bien los hallazgos del sedimento o de la tira reactiva en el examen general de orina, interpretar bien los resultados de cultivo, así como también solicitar estudios complementarios de imagen cuando corresponda. Bien, hayamos quedado aquí. Vamos con el tratamiento de los síndromes clínicos. Algunos libros mencionan el síndrome miccional, por ejemplo. El síndrome miccional como un diagnóstico sindromático de infección urinaria, ¿no? En nuestro medio no es así. Uno pone infección de tracto urinario y ya. Y ya cuando lo mandan al especialista que corresponde, él se encarga de determinar si es alto o bajo, complicado o no complicado, etc. ¿Listo? Pero ustedes ya tienen que diagnosticar. Entonces, aquí habíamos hablado, por ejemplo, un síndrome era la bacteriuria sintomática. Hemos indicado que la bacteriuria va a ser la presencia de 2 cultivos positivos con 10 a la 5 o mayores 100.000 unidades formadoras de colonias en mujeres no gestantes y un único cultivo en mujeres gestantes o en pacientes varones. Entonces, aquí hablamos de bacteriuria asintomática. ¿Y ahora qué hacemos? ¿En quiénes hay que tratar? En las mujeres gestantes. ¿Para qué? Para prevenir una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro por el mismo proceso inflamatorio. Si tu cultivo te ha salido con desarrollo de Proteus, también hay que dar tratamiento. Por más que el paciente no tenga ninguna molestia, doctores, denle tratamiento. No hay que subestimar a las infecciones. Si son pacientes inmunodeprimidos, también. Si se va a hacer algún procedimiento en la cual va a haber la manipulación mediante instrumentación de la vía urológica, también hay que darle tratamiento. ¿Listo? Entonces el tratamiento va a estar indicado en aquellas situaciones donde ustedes van a poder evidenciar y van a confirmar que los antibióticos te van a prevenir algún tipo de complicación durante el transcurso del tiempo que vayan a tratar la infección, porque se puede complicar a largo plazo, no hay que descartar eso, ¿ya? Bueno, hablando de los tratamientos, vamos con la cistitis aguda, ¿ya? La cistitis aguda, ¿qué tipo de infección es? ¿Alto o bajo? Bajo. Compromete la vejiga. Cistitis hace referencia a un proceso inflamatorio e infeccioso a nivel de la vejiga. ¿Cómo vienen los pacientes? Vienen con disuria, vienen con urgencia miccional, con polaquiuria, con tenesmo, con dolor en hipogastrio. A veces pueden tener hematuria macroscópica, ¿no? Hasta el 30% de los casos. No olviden, la hematuria, si bien les podría hacer pensar en un síndrome nefrítico, pues no se descarta que también puede haber hematuria en una infección de tracto urinario. Obviamente eso ya depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, las glomerulonefritis vienen con fiebre, no vienen con fiebre, ¿no? Vienen con otro tipo de alteraciones. El nefrítico siempre viene con hematuria y lesión renal. El nefrótico con edema y ¿con qué más? Proteinuria, con rango nefrótico mayor de 3.5. Entonces, ya con los laboratorios y las clínicas tú vas distinguiendo. ¿Listo? No vas a pensar en glomerulopatía si es hematuria y el paciente tiene clínica de infección urinaria. No. A no ser que estén sospechando, por ejemplo, las que estén relacionadas a procesos infecciosos. Bien, ¿qué más? No en todos los casos es imprescindible que ustedes pidan urocultivo, ¿ya? No es imprescindible. Basta que tengan, por ejemplo, la tira reactiva positiva para que ustedes ya puedan dar tratamiento antibiótico de pauta corta. ¿Cuánto tiempo? 1 a 3 días de antibiótico-terapia. ¿Y eso basado en qué? Basado en el conocimiento según el área geográfica, o si es nosocomial según las casuísticas del nosocomio, por ejemplo, en cuanto al perfil de los gérmenes que se identifican y la resistencia que pueda haber, ¿ya? Ahora, cada hospital tendrá su perfil difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hospital no gestiona. El hospital cada cierto tiempo debería pedir un informe al personal de bacteriología y pedir
un listado, por ejemplo, de qué agentes microbiológicos se han identificado por servicio, ¿no? Qué agente, por ejemplo, se han identificado en medicina interna, en hemo, en cardio, en quirófano, etcétera, y con eso tener una idea de qué gérmenes prevalentes hay en el hospital. Y obviamente, como corren antibiogramas también, poder establecer algún tratamiento de primera línea, conociendo los gérmenes que tenemos dentro del hospital. ¿Listo? Pero si yo les pregunto, ¿cuál sería el germen de una cistitis aguda? El coli. Hemos dicho que la coli es el germen que se aísla en el 95% de los casos. ¿Bien? Entonces, en esos casos hay que hacer un tratamiento de pauta corta, no olviden, 1 a 3 días. Ya, esto de los antibióticos, por ejemplo, de 7 días, 10 días, 14 días, si ustedes buscan, nadie te dice cuánto tiempo tienes que tratar. Algunos tienen la idea, por ejemplo, que los antibióticos los resuelven todo. No, doctores. Los antibióticos dependen del sistema inmunitario, de las características del paciente para poder responder a la infección. Es el ejemplo que les he dado alguna vez, ¿no ve? Ustedes tienen 2 soldados, un soldado que está bien alimentado, que es fuerte, y un soldado que está todo flaco. A los dos les das las mismas armas o los mismos antibióticos. ¿Cuál va a rendir mejor? El que se encuentra en mejores condiciones. A pesar que les des el mismo antibiótico, obviamente el que cumple todas esas condiciones en cuanto a nutrición, las características de su sistema inmunitario, va a responder mejor a la infección, ¿no? Y ahí el familiar viene y te reclama, pero yo he comprado los antibióticos que usted me ha pedido, ¿por qué no mejoran a mi familiar? ¿Por qué? Etcétera. Y tienen que saber explicar qué factores, por ejemplo, están condicionando que no haya mejora clínica, ¿ya? Y cómo saber que el antibiótico empírico que van a hacer es bueno. A partir de las 48 a 72 horas, el paciente ya tiene mejora clínica, doctores. Ya no va a tener disuria, ya la fiebre está remitiendo, etc. Con la parte clínica, ustedes pueden corroborar. ¿Cómo más podrían corroborar? Con laboratorios, ustedes le piden un hemograma. En el hemograma al inicio tendrá leucocitosis, una velocidad de sedimentación, PCR incrementadas, y ya sus laboratorios de control van a ver el descenso de los leucocitos, descenso de los reactantes de fase aguda, y algo de lo que se habla mucho para los procesos infecciosos es de la procalcitonina. ¿Listo? Entonces, una de sus tareas va a ser buscar qué es la procalcitonina y para qué sirve, ¿ya? Hay algunos colegas que tienen la idea de que si la procalcitonina está muy elevada, el paciente está muy grave, o que si la procalcitonina se está elevando, el paciente se está infectando, y que si la procalcitonina está subiendo, no está funcionando los antibióticos y tengo que rotar. No, la procalcitonina ya tiene sus estándares para saber en qué nos ayuda en la parte de la monitorización del tratamiento antibiótico. Es muy útil, sí, aunque no crean, en todo lado ya piden procalcitonina. Entonces tienen que saber interpretar. ¿Listo? No pidan laboratorios que no va a formar parte o no va a definir parte de su conducta. ¿Ya? Bien, vean, si la clínica desaparece, incluso no es necesario realizar un urocultivo de control. El paciente viene y ya no tiene ninguna clínica, se encuentra muy bien. Pero si ustedes, por ejemplo, detectan algún factor de riesgo en la paciente, que sea diabético, que tenga algún tipo de inmunocompromiso, que sea embarazada, etcétera, ¿qué van a tener que hacer? Solicitar urocultivo. Sí o sí tienen que pedir un urocultivo para aislar el germen y dar un mejor tratamiento. ¿Listo? Porque con el cultivo, ¿qué van a tener? O mantienen el tratamiento, o rotan de tratamiento antibiótico, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas? Mencionen ejemplos de quinolonas. La cipro, otro. La levo, otro. Normofloxacino, después la moxifloxacino, etc. Toda la familia de las quinolonas que involucran a las fluoroquinolonas van a tener reacciones adversas, ¿no? Si ustedes se acuerdan de haber tenido la experiencia, cuando uno tenía infección en ñaña, lo primero que daban que era ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días por 7 días. Neumonías, ciprofloxacinos. Actualmente en el hospital, por ejemplo, no se usa cipro, doctores. Ya no se usa ciprofloxacino, muy pocas veces usan amoxi o penicilina. Todo se inicia a partir de cefalosporinas de tercera generación o algún otro tipo de cefalosporinas, y luego se va subiendo. Entonces tengan bastante cautela. ¿Se puede utilizar? Sí, si tuvieras la certeza que el germen que vas a tratar no sea resistente a las quinolonas, por ejemplo. Pero en nuestro medio ya hay bastante resistencia a las quinolonas. Vean, producen reacciones adversas musculoesqueléticas como la tendinitis, rotura de tendón, artromialgias. A nivel del sistema nervioso van a causar neuropatía periférica, psicosis, ansiedad, insomnio, depresión,
confusión, alucinaciones, pensamientos de autolisis. Qué fregado, ¿no? O sea, te hubieras suicidado por tomar quinolones. Y son irreversibles estas reacciones adversas, ¿ya? Entonces, se limita la prescripción de estos antibióticos a no ser realmente que no cuentes con ningún otro antibiótico, que el germen no sea sensible, recién, ¿ya? Ahora, en casos de cistitis agudas con criterios de complicación, el tratamiento tiene que prolongarse de 7 a 14 días, ¿bien? ¿Cómo hemos indicado que es una infección de tracto urinario complicado? El no complicado, acuérdense, era un paciente, era joven, no era embarazada, no era gestante, no tenía factor de riesgo, no tenía nada. Y la complicada, aquel que tenía factores de riesgo. Entonces, si ustedes identifican factores de riesgo, ya pueden catalogarlo como una infección de tracto urinario complicada. Entonces, la cistitis, la pielonefritis pueden ser no complicados o complicados. Entonces dirán, es una cistitis o infección de tracto urinario bajo complicado si tiene factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? El tratamiento antibiótico más prolongado. Y cuando ya culmine el tratamiento antibiótico, hay que hacer un urocultivo de control para que confirmen que el tratamiento ha sido totalmente efectivo. Bien, entonces otro de los cuadros es la pielonefritis aguda. No olviden que la pielonefritis es una infección aguda del parénquima renal. Entonces, si es parénquima renal, es una infección del tracto urinario bajo o alto. Alto, entonces si es alto, ¿qué manifestación va a tener el paciente? Fiebre, lo principal, el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, escalofríos, tiene dolor en fosa lumbar que puede ser unilateral, y lo más importante, puño percusión positiva. ¿Listo? Puño percusión positiva. Los laboratorios te van a mostrar leucocitosis con desvío izquierdo. ¿Qué quiere decir leucocitosis con desvío izquierdo? Predominio de neutrófilos y la presencia de callados, que ya serían formas inmaduras que solamente se liberan cuando hay bastante consumo de los polimorfonucleares. Y si les preguntara qué es desvío derecho, ¿alguien sabe? ¿Van a buscar? Van a buscar. ¿Listo? Puede haber hematuria, no lo olviden, pero no tengan esa idea de hematuria, síndrome nefrítico, no, tampoco. ¿Listo? Aprendan a interpretar bien los laboratorios, la semiología del paciente, la presencia de piuria, no lo olviden, piuria se define como mayor o igual a 10 leucocitos por campo, y puede haber piuria estéril, pero si tienen piuria, tienen nitritos positivos, esterasa leucocitario positivo, cantado que es infección del tracto urinario, obviamente más la clínica, ¿no? En ocasiones puede haber cilindros leucocitarios, ¿ya? Obviamente se liberan los reactantes de fase aguda. ¿Qué interleucina da lugar a la liberación de la proteína C reactiva? 12. ¿Están hablando de la 12 o qué? ¿Qué interleucina está involucrada con los reactantes de fase aguda? 8. La 8 es factor quimiotáctico para los neutrófilos. La 1 es una interleucina que va a dar lugar a la mayor síntesis de moléculas de adhesión intracelular como el BCAM, PCAM, etc. ¿Otro? La 6. Ya. La 6 es la que está involucrada con los reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva. Y esa interleucina está relacionada con una complicación bien temida de la sepsis que se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Listo? Entonces, todo eso tienen que saber, doctores, tienen que repasar fisiopatía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay que sí o sí solicitar recolección de muestras. También pueden pedir hemocultivos, por ejemplo, si la fiebre es de manera prolongada, intermitente, muy repetitiva, no sé, de antipiréticos, no descarten que pueden estar frente a una infección hematógena, ¿no? Y no olviden, ¿no? Hay ese concepto en microbiología de que sí o sí hay que pedir el hemocultivo cuando el paciente te hace pico febril, ¿no? Porque cuando hace pico febril se supone que es cuando hay mayor replicación de los microorganismos, pero actualmente tú puedes mandar hemocultivo pues en el momento que veas conveniente, porque igual el germen va a estar circulando, igual se tiene que identificar. Se mandan 2 hemocultivos, un hemocultivo arterial y un hemocultivo de muestra venosa, ¿ya? Porque hay que ver en cuál vas a identificar. Y si tiene dispositivos, también se mandan del dispositivo. Si tiene un catéter, se toma un hemocultivo central del catéter y un hemocultivo periférico de punción venosa, porque ¿qué tal si en la periférica te sale positiva y en el catéter negativo? ¿Hay concordancia o correlación? No hay, ¿no? Uno te dice hay proceso infeccioso y el otro no. ¿A cuál le vas a creer? Entonces hay que repetir, hay que enviar bien las muestras para que ambas te salgan negativas o ambas te salgan positivas, ¿ya?
¿Qué factores predisponentes para pielonefritis? La litiasis renal, ¿ya? Esto es importante. Aquí me van a hacer otra tarea. Me van a describir todos los litos. ¿Qué tipo de litos hay? ¿Listo? Hay litos de oxalato de calcio, fosfato, litos de estrubita, por ejemplo, ¿ya? Entonces van a mencionarme qué tipos de litos hay y qué características tienen. ¿Listo? El reflujo vesicoureteral, también un factor de riesgo, la presencia de TUs en el uroterio, anomalías anatómicas, no olviden riñón en herradura, en esponja, la presencia de quistes a nivel renal, poliquistosis. Entonces la pielonefritis puede ser aguda o puede ser crónica. Tenemos una cápita como tal donde vamos a hablar de pielonefritis aguda y vamos a hablar de pielonefritis crónica. Aquí vamos a mencionar simplemente a la aguda en forma no complicada y en complicada. En las no complicadas hemos indicado que va a ser cualquier paciente que no tiene factor de riesgo. ¿Qué hay que hacer? Hay que mantenerla bajo observación 6 a 12 horas, puede ser en emergencias, ¿ya? Todos los servicios de emergencias tienen unidades para poder hacer una internación ambulatoria y de ahí observar al paciente y decidir si se la interna en una sala o de repente se le da el alta para que vaya a domicilio con un tratamiento empírico y vuelva por consulta para algún servicio en particular, ¿ya? Eso se ve mucho en emergencias. El paciente va y dice, me duele, tengo esto, y hay cosas, por ejemplo, que no son emergencias y tú le dices, ¿sabe qué? Eso se puede ver por consulta externa. Vuelva mañana, saque ficha para medicina interna y que le vean. ¿Por qué? Porque si no va a ocupar una cama, vas a perder tiempo, por eso hay triaje en el servicio de emergencias. Tienes que saber catalogar qué pacientes realmente necesitan atención. Entonces las mantienes bajo observación, durante ese tiempo vas a solicitar los laboratorios que necesitan, un examen general de orina, un hemograma, etc. Y con eso decidir si la mandas para un tratamiento ambulatorio o la internas, ¿no? El tratamiento empírico, vean, Ceftriax, zona, cefalosporina de tercera generación. De hecho, aunque no crean, si ustedes ya han visto expedientes clínicos, ya han visto pacientes con infección urinaria o cualquier otro expediente, la ceftriaxona siempre está 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Para neumonías, para infecciones de tracto urinario, para profilaxis, más dejan así. Se interna el paciente y les dejan antibióticos, cosa que no debería ser así. No puedes dejar antibióticos si el paciente no requiere. Pero la ceftriaxona, pues, quién sabe de aquí a cuánto tiempo ya la ceftriaxona va a ser resistente también a todo y ya no vamos a poder utilizar ceftriaxona. Quinolonas, ya la más utilizada la ciprofloxacino, o podemos utilizar aminoglucósido como la gentamicina. Bien, esto se puede asociar a la ampicilina durante 10 a 14 días hasta que obtengamos el urocultivo. ¿Listo? Entonces vean qué tratamiento. Segundo, hay que hacer un control analítico, o sea, un control de laboratorio a las 48 a 72 horas posterior en la consulta, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que ver la evolución del paciente, ¿listo? La mejora no solamente es clínica, también tiene que haber una mejora laboratorial. ¿Qué tal si le haces un control, el paciente no ha mejorado mucho en la clínica, ha ingresado con leucocitos de 12.000, pero ahora está en 20.000? ¿Qué pensarían? ¿Se preocuparían? Sí, ¿no? Que se interne, etc. Entonces tienen que tener bastante cautela, ¿ya? Estoy seguro que ustedes se acordarán los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que son muy sugerentes, por ejemplo, para una sepsis. La leucocitosis es un criterio para decir que el paciente tiene sepsis. ¿Y la sepsis qué es? Es una respuesta inmunitaria disregulada altamente mortal. Por eso los pacientes con sepsis sí o sí entran a cuidados intensivos, ¿ya? Entonces no pueden tener una infección urinaria y que se les complique con sepsis, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? En la ITU complicada, sí o sí internan al paciente. Ingrésenlo, doctores, ¿listo? Para mantenerlo con todo el tratamiento y las valoraciones que corresponden. El tratamiento antibiótico empírico es endovenoso, se puede utilizar cefotaxima, ¿ya? Más aminoglucósido para que cubran enterococo, porque también es un germen que puede estar involucrado en la etiología, o monoterapia con un betalactámico de amplio espectro, vean, como el imipenem, el meropenem o el famoso pipetazo, que es piperacilina más tazobactam. ¿Listo? Entonces aprendan a utilizar. Si el paciente es con una ITU complicada, tiene fiebre, tiene leucocitos elevados, están sospechando que tienen diferentes factores de riesgo, pues en esos casos sí pueden justificar, ¿no? Yo creo que es una cepa B, por ejemplo.
o que ya has recibido tratamiento antibiótico antes y no ha funcionado, eso igual tienen que tener en cuenta. Ya los pacientes a veces se van a la farmacia y se compran antibióticos, les da el bioquímico, ¿qué tiene esto? Ya se va a tomar esto cada cierta hora durante tantos días, para lo que sea, para el dolor, vómitos, diarrea. Los de farmacia recetan, dan medicamentos, situación que no es muy regular a nuestro medio, ¿no? Pero ahí entra la anamnesis. Ustedes tienen que saber preguntar. A veces el paciente va a un centro de salud, va a un médico particular y ya les dan tratamiento antibiótico. Tienen que decirle, muéstrame su receta para saber qué le anda. ¿Qué tal si ya le anda ceftriaxona 7 días y no ha mejorado y ustedes muy capos le siguen metiendo ceftriaxona internado el paciente sabiendo que ya anda ceftriaxona? Si ya le han dado y no le han mejorado, obviamente no es el germen que está cubriendo pues esta cefalosporina. Ahí tendrán que rotar antibióticos. ¿Listo? Y pueden iniciar con amplio espectro en esos casos, sí, imipenem, meropenem, piperacillina, tazobactam, hasta que tengan el puro cultivo y el tratamiento es más prolongado, ¿no? 14 a 21 días. ¿Bien? Entonces vean, es obligatorio realizar una ecografía o tomografía en cualquier pielonefritis que no tenga mejora en 72 horas. Si después de 3 días con tratamiento antibiótico el paciente no mejora, hay que solicitar estudios complementarios de imagen. ¿Por qué? Porque debe haber algún factor de riesgo ahí que está condicionando que no haya resolución del caso clínico. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que ver el tratamiento, hay que ajustar el antibiograma, etc. Entonces, si sospechan de resistencia, con más razón hay que rotar. Y ahí depende de bacterio, les he dicho. Ustedes tienen que estar detrás de los de bacteriología. Por favor, avísenme si desarrolla gram positivos, gram negativos. Por favor, avísenme cuando ya tengan la primera lectura, porque les van a avisar de inmediato. Si ustedes trabajan bien con bacteriología, a las 72 horas ya les avisan los resultados, ¿ya? Aunque no crean, hay cultivos que demoran 7 días, hasta 7 días esperan para ver si realmente hay o no hay desarrollo de gérmenes. ¿Listo? Imagínense que la muestra se ha tomado mal, ya han esperado 7 días y les dicen no, la muestra era insuficiente, la muestra estaba contaminada y ya han perdido 7 días de tratamiento. Puede pasarles, por eso tienen que mandar bien las muestras. ¿Bien? Otro caso, por ejemplo, es la pielonefritis santorganulomatosa. Este es un trastorno inflamatorio grave y crónico del riñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una masa destructiva que va a invadir el parénquima renal y el riñón que se encuentra afectado no es funcional, ¿ya? La etiología se desconoce, pero se asume que, por ejemplo, procesos de obstrucción e infecciones a largo plazo pueden condicionar una pielonefritis santorganulomatosa. ¿Qué agentes microbianos se encuentran asociados? Proteus, E. coli, pseudomonas. ¿Listo? Entonces, importante, sí. Es más frecuente en mujeres, en relación 4:1, se observa generalmente entre la quinta y sexta década de la vida, ¿no? Entre pacientes que tienen de 50 a 60 años. ¿Listo? La clínica, pues tienen una facies de enfermos crónicos. ¿Listo? Tienen anorexia, ¿ya? Tienen fiebre, tienen escalofríos, tienen pérdida de peso y tienen dolor lumbar, ¿no? El famoso síndrome constitucional, ¿ya? Entonces tienen que interpretar bien ahí la clínica. El tratamiento, nefrectomía. ¿Listo? Nefrectomía. Como hay una masa, en algunos casos se puede palpar esa masa en la región que se encuentra afectada en un 52% de los pacientes, ¿no? Y obviamente va a haber bastante hipersensibilidad en el flanco que se encuentra afectado, sea derecho o sea izquierdo. Nos damos frente a un dolor, la presencia de masa y pues toda esa clínica, ¿no? Y si aislamos, por ejemplo, en los gérmenes, pues puede haber Proteus, E. coli, pseudomonas y hay que pedir una nefrectomía. Y si hay masa, la masa se puede palpar al examen físico, no siempre, depende. Si es una masa realmente grande, considerable, sí se puede palpar, pero si es una masa pequeña, pues muy complicado. En esos casos hay que pedir estudios complementarios, ¿ya? Tratamiento, por ejemplo, para ese caso hemos indicado nefrectomía. Pero ¿qué tal si estamos frente a un absceso renal? El absceso renal hemos indicado que va a ser ¿por qué tipo de gérmenes? Anaerobios. ¿Listo? Gérmenes anaerobios. Es producido, vean, por una infección ascendente. En ocasiones puede ser secundaria una siembra hematógena desde otro foco a distancia, y cuando es diseminación hematógena por bacteriemia, siempre hay que descartar que sea estafilococo
aureus. ¿Por qué? Porque no olviden que el estafilococo aureus puede ser meticilino sensible o meticilino resistente. Y cuando es meticilino resistente, ¿qué hay que utilizar? Vancomicina, ¿ya? Entonces es fundamental que diferencien qué tipo de estafilococo aureus es. En ocasiones los abscesos se pueden abrir a las vías urinarias y puede ocasionar la presencia de un débito purulento en el sedimento urinario, ¿verdad? O puede ligar al espacio perinefrítico, puede afectar a las estructuras adyacentes, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cautela. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 imágenes. En la imagen A tenemos una pielonefritis litiásica, vean. Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Vean esas imágenes hiperdensas aquí, esos son litos, ¿ya? Son litos, ¿listo? Son litos. Me imagino que ya saben interpretar bien tomografías, ¿no? En la imagen B, por ejemplo, tenemos una nefronía lobar con una pielonefritis bacteriana, ¿ya? Entonces tienen que ver dónde está comprometiendo. En la imagen C tenemos un absceso renal del paciente con un catéter J. Vean esta imagen hipodensa, eso corresponde al absceso, ¿ya? Así esas manchitas que ven son abscesos. Si lo ven en hígado, absceso hepático. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, tenemos un absceso perirrenal y pararrenal, es alrededor del riñón, y vean cómo también compromete el músculo psoas, ¿ya? Esa pus puede abrirse espacio por continuidad e infectar a los órganos adyacentes, y en esos casos es complicado. ¿Cómo es el tratamiento de los abscesos? Es el drenaje, ¿no? Absceso drenado, absceso curado. Los antibióticos no pueden atravesar la pared del absceso, no pueden. En este caso, la conducta primordial, ¿qué es? Cirugía. Tiene que ingresar a quirófano, hacer la exéresis o extracción del absceso, más un lavado exhaustivo. ¿Listo? Cualquier absceso requiere sí o sí intervención quirúrgica. Los antibióticos no le van a hacer nada. Por más que estén cuidados intensivos, sí o sí necesitan ingresar a quirófano. ¿Entran abscesos a UTI? Sí, entran muchos. Entran abscesos renales, abscesos pulmonares. Entran a quirófano, los operan y ya el manejo posoperatorio es otra cosa. Pero por lo menos ya está controlado la fuente de infección. Ahí les bombardeamos con antibióticos y se hace todo el manejo que corresponde. ¿Listo? Entonces aquí el manejo ya es conjunto. No olviden, se hace un drenaje y obviamente antibióticos. Puede ser también un drenaje percutáneo con guía ecográfica o guía tomográfica, ¿ya? Cuando ya es un procedimiento diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo. Se hace una punción para tomar muestra y al mismo tiempo se saca o se hace el drenaje. En algunos casos, como es más avanzado, como por ejemplo aquí, sí o sí requiere una limpieza quirúrgica, ¿ya? La prostatitis aguda, ¿listo? La prostatitis ya va a afectar obviamente a pacientes de sexo masculino. La causa más frecuente es la Escherichia coli también. En el sedimento puede haber piuria, el cultivo puede salir negativo, ¿ya? Eso es importante. Ahora, si hay una afectación grave, por ejemplo, del estado general, sí o sí tiene que ingresar a sala, sí o sí hay que internar al paciente. Sí o sí tiene que ingresar el paciente. En algunos casos, ya cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico, hay que pedir una tomografía, una ecografía para descartar la presencia de un absceso. No olviden que los abscesos no van a poder ser penetrados por los antibióticos, entonces sí o sí. Y con la misma imagenología que ha solicitado se puede plantear el drenaje mediante una punción transrectal. Feo, ¿no? En pacientes menores de 35 años nunca hay que descartar la asociación con enfermedades de transmisión sexual, la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis, ¿dicho? Entonces, de hecho, en el sexo masculino las infecciones del tracto urinario ya serían complicados porque ya comprometen parénquima, ya comprometen órganos internos a nivel de cavidad pélvica y sí o sí requieren internación. Por eso es raro que un hombre tenga una infección urinaria, ¿no? Y si tiene infección urinaria, probablemente tal vez hay una ITS también de por medio. Entonces, ojo, ¿no? Cuidado que sus chicos les digan es que tenga infección urinaria. La hiperplasia benigna de próstata también. A partir de los 20 años, la glándula prostática por fisiología va incrementando de volumen de forma normal. Es a medida que incrementa la edad, aumenta de volumen. Pero en algunos pacientes ya mayores de 50 y 60 años, pues
esta es exagerada y va a causar una hiperplasia, ¿ya? Que puede ser benigna en algunos casos. Ahí nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, el antígeno prostático, ¿no? El valor de corte es 20, si es mayor a 20 no te dice que es cáncer, pero te puede sugerir que ya es un CA prostático. Si es menor a 20, una hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? ¿En qué casos? Pues en pacientes mayores de 60 años, obviamente. El coito sin protección también es un factor de riesgo para prostatitis, ¿listo? La presencia de sondas urinarias permanentes o crónicas o la biopsia prostática transrectal también es un factor predisponente para la prostatitis aguda, ¿ya? Vean, el tacto rectal es obligatorio porque van a poder identificar una próstata congestiva, tumefacta, caliente y dolorosa, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tanto doctores como doctoras tienen que hacer un adecuado tacto rectal, ¿ya? De hecho, muchas veces se olvidan hacer un examen perianal a los pacientes y resulta que tienen condilomas, verrugas, fístulas, entonces tienen que revisar todo al paciente, todo. Y si tiene HIV, con más razón, tienen que revisar de los pelos hasta la punta de los pies porque pueden tener todo tipo de lesiones asociadas, ¿listo? Ese es un consejo. El masaje prostático o la instrumentación uretral van a estar contraindicados. No pueden hacer masaje prostático, ya solamente tacto. Tienen que describir las características de la glándula prostática. ¿Vean? Entonces el tratamiento se hace como cualquier infección parenquimatosa e incluso se puede prolongar hasta un mes. Cuando decimos parenquimatosa ya hablamos de una infección del tracto urinario complicada. Tenemos que evitar utilizar fluoroquinolonas como la cipro y el levofloxacino, ¿ya? Y con más razón si se le ha hecho instrumentación al paciente. No puedes dar este tipo de antibióticos. No olviden que tienen bastantes reacciones adversas. Las cefalosporinas o penicilinas de amplio espectro se puede añadir con un aminoglucósido para hacer el tratamiento. ¿Listo? Entonces, eso en el caso de la prostatitis aguda. En la prostatitis crónica, el paciente te refiere a la siguiente clínica. Vean, simplemente tiene molestias en región perianal o genital, te dice tengo dolor y ya. Pero es un dolor con el que puede estar bastante tiempo, un dolor crónico. Tiene polaquiuria, tiene pinesmo, puede tener disuria, etc. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un test que se llama el test de Stamey, en la que vas a hacer un masaje prostático, vas a obtener líquido y se lo va a enviar al test de Stamey, donde van a aparecer más de 10 leucocitos por campo y macrófagos con cuerpos ovales grasos. ¿Listo? Importante, sí. Si los cultivos son negativos, se habla de una prostatitis crónica abacteriana, ¿ya? Entonces, en esos casos se hace un tratamiento empírico. ¿Por qué? Con doxiciclina y erizomicina, porque los gérmenes van a ser el Uraliticum y el Mycoplasma hominis los que van a causar la infección de una prostatitis crónica abacteriana. Pueden pedir exámenes complementarios, por ejemplo, la ecografía, pueden ver calcificaciones y el tratamiento es más prolongado, hasta 2 meses, ¿ya? Algunos de estos pacientes con prostatitis crónica pueden referir dolor durante la eyaculación o eyaculación con sangre, entonces no es normal que te duela eyacular, ¿no? Entonces piensen en prostatitis. Si te dicen tengo dolor durante la eyaculación, no descarten prostatitis aguda o crónica. ¿Listo? Diagnóstico diferencial de la prostatitis crónica, la prostatodinia. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la lodinia, no? ¿Qué es la lodinia? La presencia de dolor a cualquier estímulo no doloroso. Ya más o menos por ahí. La prostatodinia, por ejemplo, es un cuadro similar, vean, pero con el test de Stamey no se ve leucocitos mayor a 10, se ve menor a 10. Ahora su causa es desconocida, pero el tratamiento es diferente. En la prostatitis aguda y crónica son antibióticos. Aquí van a ser alfa bloqueantes, fitoterapia y relajantes musculares. Y este es un cuadro diferencial. Tenemos una prostatitis aguda bacteriana, ¿ya? Nos puede dar piuria, el cultivo, el germen más aislado es la E. coli, podemos solicitar ecografía, el antibiótico es un mes. En la prostatitis crónica, ¿ya? Podemos tener simplemente un dolor perineal o se va a manifestar como un síndrome miccional con disuria, polaquiuria, etc. El sedimento pues no va a tener el desarrollo bacteriano hemos indicado, puede ser un cultivo incluso hasta negativo. Podemos hablar de la prostatitis no bacteriana, pero aquí por ejemplo el cultivo puede ser positivo o negativo, pero necesita un tratamiento más prolongado, ¿no? 2 meses. En la prostatitis no bacteriana hemos indicado que los gérmenes
más involucrados van a ser estos dos y podemos utilizar doxiciclina y eritromicina. ¿Ya? Puede haber piuria o cultivo negativo. Y la prostatidia simplemente es esa sensación simplemente de un dolor crónico donde se hace con alfa bloqueantes el tratamiento y no está relacionado con un proceso infeccioso. Otra infección para el sexo masculino, la epididimoorquitis bacteriana, ¿ya? Si tu paciente es menor de 35 años, hay que considerarla como una enfermedad de transmisión sexual y las causas clamidia y Neisseria gonorrea, ¿ya? Esta epididimoorquitis es una inflamación del epidídimo y del testículo por un agente infeccioso, ¿ya? Y en los pacientes que son mayores de 35 años se puede sospechar enterobacterias por un proceso de obstrucción infravesical. El diagnóstico diferencial más importante es el escroto agudo por torsión testicular, entonces son cosas muy diferentes. Van a haber torsiones testiculares en sus turnos en emergencias. Siempre llega algún casito del paciente con dolor testicular que se hace ecografía y hay que resolver esa torsión testicular, ¿ya? Los hombres saben cómo duele un golpe en los testículos, imagínense una torsión testicular que esté todo el tiempo. Tratamiento para la epididimoorquitis, pues se recomienda abstinencia sexual. Se puede dar tratamiento con ofloxacina o con ceftriaxona en dosis única, pero hay que darle 10 días de doxiciclina por vía oral y obviamente un tratamiento antiinflamatorio para tratar el dolor. Este caso se lo hace como si fuera un caso de pielonefritis, obviamente ya el tiempo va a ser mayor a 3 semanas. La orquiepididimitis puede evolucionar hacia una infección supurativa, no nos olviden, puede haber una infección confusa aquí, como hay pus que hay que hacer, hay que drenar, entonces tiene que ingresar a una orquiectomía de urgencia y evacuar toda esa pus. ¿Listo? Es feo, ¿por qué? Porque la pus cuando se extiende a lugares contiguos ya está colonizando esos tejidos, no pueden dejar a pacientes que tengan ese tipo de colecciones. Si no lo drenan, empieza a abarcar planos más profundos o se empieza a extender. Es bien feo. Uno ve a los pacientes con lesiones eritematosas, violáceas, con aumento del volumen y uno piensa que se encuentra ahí nomás, no, es a planos más profundos y hacen fistulizaciones hacia otros compartimientos, ¿ya? En estos casos pues se quieren limpiezas quirúrgicas o en el peor de los casos hasta ablaciones. Entonces bastante cautela, ¿ya? Infecciones del tracto urinario en situaciones especiales. En la mujer gestante, volvemos a repetir, como parte de los cambios fisiológicos del embarazo hay disminución del volumen vesical, ¿ya? También va a haber estasis urinaria. ¿Por qué? Porque el desarrollo del nuevo producto va a condicionar que haya un menor campo en cavidad abdominal y obviamente comprime la vejiga, hace retención urinaria, hace reflujo, etc. ¿Listo? Entonces también hay un cambio en el pH urinario y eso predispone a la proliferación de estos gérmenes. El germen implicado, como en todos los casos, E. coli, ¿ya? Entonces el diagnóstico se realiza como cualquier infección urinaria y si es preciso se puede pedir alguna prueba de imagen y la ecografía siempre es el estudio de elección. Tratamiento, no lo olviden, tiene que ser empleado con bastante seguridad. En este caso podemos emplear penicilinas de amplio espectro, amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas de segunda o tercera generación, ¿no? El que más utilizan en embarazadas, aunque no crean, es la cefixime en cápsulas, ¿listo? De 400 miligramos. También pueden utilizar nitrofurantoína o fosmomicina. Si es bacteriuria sintomática, hay que hacer un cribado del urocultivo en el primer trimestre. Y si te sale negativo ya no le haces más control, pero si te sale positivo, hemos indicado que en las gestantes basta con un cultivo positivo para indicar que es una bacteriuria asintomática, una bacteriuria significativa. Entonces le das tratamiento también con una pauta corta, puedes utilizar fosfomicina, amóximas clavulánico o cefuroxima. ¿Listo? La pielonefritis en la mujer gestante ya es una infección del tracto urinario alto, ¿ya? Es más frecuente en embarazadas que no embarazadas, en incidencia de 1 a 2%, y pues puede tener bacteria sintomática también que no ha sido tratada y ha progresado a pielonefritis. Vean, es la tercera complicación después de la hipertensión y la anemia, pues la pielonefritis es muy frecuente. Si la embarazada no viene por un síndrome de Gel, crisis hipertensivas, etc., va a venir por pielonefritis. ¿Listo? Entonces embarazadas hay un montón. Aumenta el riesgo de parto pretérmino, o sea, parto prematuro, que el recién nacido sea con bajo peso al nacimiento, aumento de la mortalidad perinatal
¿Ya? Y obviamente todo eso va a cambiar el pronóstico fetal, entonces tengan bastante cautela. En esos casos, si es pielonefritis y es mujer gestante, ¿la internan o no la internan? La internan. ¿Listo? Hay que hacer laboratorios, hay que mandar sangre general de orina, cultivos, tratamiento antibiótico endovenoso hasta tener cultivos negativos. ¿Qué no hay que dar en el embarazo? No hay que dar quinolonas, doctores. Jamás. ¿Por qué? Ni en la lactancia ni en el embarazo. Uno, porque ya saben qué reacciones adversas tienen el sistema nervioso y el músculo esquelético. Y también hay toxicidad sobre el cartílago del crecimiento. Van a acelerar lo que va a ser la osificación de los cartílagos. Tampoco los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque causan ototoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Listo? Importante, sí. En el paciente diabético, aquí es importante, vean, los pacientes con diabetes, aunque no crean, hay las famosas 4 I's de internación de los pacientes diabéticos: infecciones, incumplimiento de la dieta, incumplimiento del tratamiento, la insulina. Entonces, cuando el paciente no es disciplinado ni con la dieta ni con la insulina, por la misma hiperglucemia que causa deficiencia del sistema inmunitario, se complican cualquier tipo de infección. ¿Y las infecciones qué causan? Descompensación de la diabetes, las principales agudas, o vienen con estado hiperosmolar, con cetoacidosis diabética frecuentes, neumonía, infección urinaria. Entonces los pacientes diabéticos tienen bastante predisposición, ¿ya? Si ustedes buscan hiperglucemia en pacientes diabéticos y efectos a nivel del sistema inmunitario, van a encontrar muchas situaciones. Es bien importante controlar la glucosa en los pacientes, ¿ya? Una consulta: si es que hay una descompensación en lo que es una diabetes por una infección, ¿directamente se le llegaría a tratar la infección y ya se llegaría a solucionar el otro cuadro? No, tratas los dos. Si se ha complicado con cetoacidosis, la cetoacidosis es una acidosis metabólica, hay que hidratar, hay que dar insulina, hay que dar glucosa también para acelerar el cuadro de resolución. Y obviamente la causa, ¿cuál es? La infección, y hasta que no controle la infección va a seguir perpetuando la cetoacidosis. Se trata los dos en esos casos, ¿ya? ¿Qué más? El manejo en el paciente diabético pues es un abordaje cauteloso, ¿listo? Hay que hacer siempre una ecografía para descartar que haya factores de riesgo, o lo más grave, una forma enfisematosa de la infección, ¿ya? Ahí por ejemplo la formación de gas. Si no tiene factores de riesgo, esto es importante, si no tiene otros factores de riesgo para pensar que la infección urinaria se pueda complicar, si el paciente tiene una bacteriuria asintomática, no es necesario que le des tratamiento. O sea, tienes un paciente diabético, tiene un cultivo con unidades formadoras de colonias mayor a 100.000. ¿Le das o no le das tratamiento? No. ¿Por qué? Porque ya la evidencia ha demostrado que a pesar que le des tratamiento a una bacteriuria significativa en un paciente diabético, no vas a disminuir ni complicaciones ni la mortalidad. ¿Qué sí vas a causar? Aumenta de la resistencia de los antibióticos a los genes. Entonces, no lo trates. Está asintomático, ¿no? Entonces, vean, la diabetes mellitus sí es un criterio de una infección del tracto urinario complicado, pero no es indicación para tratar las bacteriurias significativas asintomáticas. ¿Se entiende? Bien. Entonces en ellos también se produce esto que se llama la cistopatía diabética, que es la debilidad de la función contráctil del músculo detrusor, y obviamente el paciente no va a tener esa sensación de llenado vesical, y eso condiciona ¿qué? Distensión vesical y niveles de orina residual elevados. La retención urinaria es un factor de riesgo para una hipo, no se olviden, ¿ya? No olviden además que estos pacientes pueden tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas, y dentro de las crónicas están las neuropatías, y los pacientes pueden hacer cualquier tipo de neuropatías, cualquiera. ¿Qué más? Aquellos pacientes que portan dispositivos, por ejemplo, con sonda vesical permanente. El sondaje, no olviden, es la forma más frecuente de infección en el hospital. El factor de riesgo más importante para desarrollar la infección del tracto urinario es la duración del mismo. Por ejemplo, en terapia intensiva se cambian los dispositivos cada 7 días. O sea, cada 7 días le cambiamos sonda urinaria, le cambiamos sonda nasogástrica. Cada 14 a 21 días cambiamos catéter venoso central, etc. Entonces, si los dispositivos no son curados o no son instalados con todas las medidas de antisepsia, riesgo de infección por el procedimiento. ¿Listo?
Entonces el 100% de los pacientes con sonda vesical con un drenaje abierto van a presentar bacteriuria a los 3 o 4 días y hasta 4 semanas y el sistema es totalmente cerrado. Diagnóstico: no es necesario que pidas urocultivo si el paciente está sintomático. Si tienes una bacteriuria sintomática tampoco requiere tratamiento, ¿ya? Si es una bacteriuria significativa y el paciente tiene fiebre, obviamente sí requiere tratamiento antibiótico y el cambio del dispositivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el dispositivo es la fuente primaria de infección. ¿Ya? Esto ya igual lo han visto todos. Está en el Harrison. El tema de infección urinaria hecho en el Harrison es bien cortito, si es que lo han revisado. El MKSAF. Si alguien quiere repasar todo lo que es medicina interna, este librito es el mejor que puede encontrarse, ¿ya? La medicina de bolsillo de Sabatín es un librito de medicina interna donde te habla de forma resumida todas las ramas clínicas: gastroendocrino, cardio, neumo, etcétera, infecto, hemato, y prácticamente tiene el resumen de una planita o de una hojita, porque es un librito chiquitito, como lo dices, de bolsillo. Y los temas son elaborados en base a resúmenes, digamos, infección de tracto urinario, y ahí te dice definición de tracto urinario, cómo se clasifica, y al finalizar cada párrafo tiene la bibliografía de donde han sacado esas definiciones o clasificaciones. Y esa bibliografía son con artículos del New England Journal, del JAMA, del UpToDate y de todas las revistas de medicina. Entonces este librito es clave si es que ustedes quieren repasar. Si no quieren, no. Esto no hay en PDF, excepto las ediciones pasadas. Si se quieren comprar, cuesta como 350, 400 bolivianos. Es un librito que vale la pena. Es barato, ya hay libros que cuestan más caros. Y este manual de AMI también es, de hecho, muchos cuadritos hemos obtenido de los manuales del AMI. Ustedes ven que el AMI es un sistema de residencia médica en España, ¿no? En México es RENAM, en Perú igual es RENAM, aquí simplemente es el SNRM, que es Sistema Nacional de Residencia Médica. ¿Ya? El MKSAF es un libro ampliamente distribuido porque está con la ASP, que es la sociedad prácticamente de toda la medicina interna a nivel de Latinoamérica. Entonces no se conformen solamente con ver un libro. Si ustedes quieren ir bien preparados al internado rotatorio y quieren ir para estar a nivel de los R1, pues tienen que estudiar. Si no, van a ser estudiantes de 5º año. Nada más.